Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando las temáticas de la segunda unidad de nuestra asignatura Pensamiento Administrativo. Tenemos entonces en esta unidad unas teorías o enfoques donde tenemos unas nuevas tendencias como tal del pensamiento administrativo y su gestión, ¿sí? Voy a hacer un breve recuento de todas las teorías, de qué se trata y cómo se manejan y digamos cuál es su importancia en términos de la utilización administrativa, ¿sí? Tenemos que en su gran mayoría, y bueno, a pesar de que dice nuevas tendencias, pues no son, digamos, tan antiguas, son de los años 70 y 70. Sin embargo, sí al menos vinieron dando un giro diferente a lo que ha sido la administración tradicional y los procesos como tal, ¿cierto? Ojo, obviamente pensando en que, como lo vemos aquí, casi que el fundamento de estas teorías es la satisfacción del cliente. Entonces aquí, digamos, se está dando un giro distinto en pro el cliente, pues sin embargo, puede que el cliente siempre sea, digamos, el foco principal de las empresas, pero aquí, digamos, ya se vienen dando otras ideas para reajustar, digamos, esa satisfacción como tal, ¿cierto? Tenemos entonces teoría del desarrollo organizacional. Entonces, es un resultado práctico y operacional de la teoría del comportamiento oriental, enfoque sistemático. Ojo, este que busca, es decir, cómo están los diferentes procesos administrativos, ojo, y procesos de producción, obviamente, cómo están alineados en pro de que el producto o servicio llegue, digamos, de la mejor forma posible al cliente. Aquí algo muy interesante, y miren que está casi centrado, digamos, en el interno de la organización, pero desde los procesos. Y hay algo muy particular, y es que entonces tenemos que, si tenemos empleados satisfechos, que probablemente tenemos buenos procesos, si tenemos buenos procesos, tenemos buenos productos, y si tenemos buenos productos, pues bueno, vamos a tener un cliente satisfecho, ¿cierto? Entonces, digamos, casi que esa es la orientación de esta teoría particularmente. Tenemos la teoría contingencial o situacional, intenta bosquejar las condiciones o situaciones en que varios métodos administrativos tengan la mayor probabilidad de éxito. Bueno, este también muy alineado al interior de las empresas, pero ojo, como su nombre lo dice, en términos de diferentes situaciones. Entonces pasa algo y es que, bueno, a ver, puntualmente casi que iniciando año o finalizando año, ¿qué se suele hacer? Entonces se suele hacer una evaluación del año que transcurrió, cómo se terminó, cómo fue. Se hace entonces las estrategias del año siguiente, cómo va a ser, cómo va a operar, cuáles son los proyectos y situaciones. Entonces a partir de esta teoría se empiezan a determinar, bueno, cuáles son los objetivos o pues trazados para ese año o para ese futuro y bueno, probablemente por qué medio se puede llegar a esos objetivos. Entonces aquí, ojo, siempre hay muchas formas de llegar, digamos, a ese objetivo, pero desde esta teoría se busca, digamos, optimizar los recursos, los medios, los procesos para hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, es casi que lluvia de ideas, bosquejar cuáles son los objetivos y determinar cuáles pueden ser los diferentes procesos para optimizarlo, ¿cierto? Entonces, también es muy interesante. Tenemos la reingeniería, es un enfoque sistemático para mejorar radicalmente los procesos principales de un negocio y los de apoyo clave. Es evidentemente una tarea creativa y por lo tanto exige imaginación y pensamiento inductivo. Hay algo muy particular en este aspecto de reingeniería y es repensar el negocio, ¿cierto? Imaginarlo de otra manera y desde otras perspectivas, es decir, evaluar cómo se han venido dando los procesos tradicionalmente y pues resulta que en la mayoría de las empresas, pues cuando un proceso está siendo, digamos, óptimo y está dando resultados y ha sido utilizado por mucho tiempo, pues generalmente no suele ser revisado de forma, digamos, continua. Entonces, esta reingeniería que busca, y es que
todos los procesos vuelvan a ser repensados, revisados, qué tan objetivos son, cuánto se demoran, si tienen muchos subprocesos, ¿sí? Entonces, por eso dice que suele ser una tarea muy creativa, porque es volver entonces a repensar el negocio de otras maneras y otras formas para optimizar de la mejor forma los recursos y los tiempos, que recuerden muchachos que en la mayoría pues el tiempo es dinero, ¿cierto? Entre más se demore probablemente más me va a costar. Entonces, muy importante desde esa perspectiva. Miren chicos que casi todos vienen siendo desde los procesos administrativos, cómo se vienen dando, pero para dar satisfacción a quién, al cliente, ¿cierto? Finalmente, ese es casi que, ojo, no el objetivo principal. Personalmente pienso que el objetivo principal de todas las empresas a partir de darle esa satisfacción al cliente es obtener una rentabilidad o rendimiento económico que obviamente se da a la luz de esa satisfacción al cliente, ¿cierto? Entonces, es interesante. Tenemos el benchmarking, es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas. Este sí es muy, muy, muy utilizado en muchas empresas, en muchos contextos, en muchas industrias. Y de hecho es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues obviamente cada empresa, independiente del tamaño que tenga, pues obviamente el objetivo es seguir creciendo, ¿sí? Mejorar. Entonces, si yo, digamos, no soy el número uno en mi industria, sí me gustaría saber, pues, el número uno qué está haciendo, el número dos qué hace, ¿sí? Si yo soy el cuarto, quinto, si yo quiero llegar a ese lugar y estar al mismo nivel de esas grandes empresas, bueno, yo tengo que entrar a compararme cuáles son sus productos, sus servicios, cuál es su valor agregado, por qué los clientes los prefieren, ¿sí? De esa forma, ojo, y no quiero decir en este orden de ideas de que vamos a plagiar o vamos a hacer lo mismo, no, pero ya digamos, teniendo en cuenta qué están haciendo los demás y probablemente qué es lo que está pidiendo el mercado, pues también podemos tener otras estrategias para llegar a ellos. ¿Sí? Y poder llegar a ser pues esa empresa líder particularmente. Entonces, muchachos, sí es muy interesante estar haciendo esto. Ojo, eso en términos de los productos, servicios, el mercado, a veces también es interesante desde los datos financieros, venga, cuál es el funcionamiento y ojo, puede que yo no sepa muy a ciencia cierta, pues porque yo puede que solo vea los estados financieros que ellos publiquen y bueno, internamente no sé qué pasa con ellos, pero sí medianamente sé cuál es el nivel de ventas que tienen, cómo es su costeo frente a esas ventas, cuál es el nivel de gastos o la participación de los gastos. Y chicos, eso es muy importante. Recuerden, como les decía ahorita, para yo poder tener como empresa una rentabilidad económica o financiera, pues indudablemente tengo que devolverme a mis costos y gastos, pues para que al menos en términos internos yo sí esté promoviendo esa rentabilidad, ¿listo? Entonces es interesante. Tenemos el outsourcing, ese también es muy utilizado, tenemos que es el proceso mediante el cual una empresa externaliza una parte de su actividad, es decir, contrata a una empresa externa para gestionar una parte de la compañía. Esta sí es muy, muy, muy utilizada actualmente. ¿Por qué? Ojo, siempre en pro de optimizar los recursos, el rendimiento económico, pues tengo que pensar qué está pasando en mi organización, cómo son los procesos. Y a veces nos damos cuenta que tenemos máquinas o equipos que no están siendo utilizadas al 100% o que nos está generando mucho gasto. Entonces, por allá decimos, bueno, ¿cuánto nos costará ese proceso por fuera? ¿Sí? Y resulta que muchas veces o nos sale más económico o así nos cueste un poquito más, nos ahorra tiempo, dinero, preocupaciones, mantenimientos, probablemente personal, ¿sí? Una inversión como tal en maquinaria o equipos. Entonces, miren muchachos que es importante tenerlo en cuenta. Ojo, tanto de mandar a hacer a otras empresas o, por el contrario, lo que les decía ahorita, si bueno, en efecto, ya compramos la máquina, empezó a funcionar y determinamos que no la estamos utilizando a un 100%,
Entonces, bueno, ¿será que la podemos utilizar para hacer otros procesos para otras empresas? Entonces, ojo, muchas empresas también atraen otras empresas, otras personas para utilizar esas maquinarias de esos equipos y ganar un ingreso adicional, ¿cierto? Y de esa forma, pues también les están dando la utilización al 100%, pues a esa máquina, ¿sí? Entonces, esta sí es bien interesante. Tenemos el empowerment o empoderamiento, que es la herramienta de gestión que emplean las áreas de recursos humanos de muchas empresas para conseguir mejores resultados, que básicamente consiste en delegar o transmitir autonomía, responsabilidad y poder a los trabajadores o empleados de una empresa para que ellos puedan resolver los problemas y tomar decisiones sin que sea preciso la aprobación de superiores. Ojo, este también ha venido cogiendo mucha fuerza en términos de que hay muchos procesos que no pueden pararse, digamos, esperando la aprobación de alguien superior, ¿sí? O cuánto, en términos del tiempo, mientras se toma la decisión, perdimos dinero, perdimos tiempo, ¿sí? Entonces hay decisiones que tienen que ejecutarse casi que en un momento determinado. ¿Qué están haciendo las empresas? Empoderando a los empleados de sus procesos, de sus trabajos, de sus proyectos, porque ya muchos lo hacen en formas de proyectos y nos ponen unas metas en particular. Entonces, casi que cada empleado pues es responsable en el tiempo que hace su proceso. Eso sí, sabe que a determinada fecha lo debe tener terminado y culminado o debe tener unos resultados particulares. Entonces es bien interesante. Otra cosa en términos de este empoderamiento es que, digamos, en un equipo de trabajo casi que todos sepan hacer todo lo que hacen los demás. ¿También para qué? Para, pues, uno, la toma de decisiones y dos, si una persona se enfermó, renunció, está incapacitada, entonces los demás pueden suplir, al menos en esos momentos, el trabajo de dicha persona y el proceso no se estanque, ¿sí? Entonces miren que es bien interesante. Bueno, tenemos esta de gestión de la calidad total, TQM, es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales. Ha sido ampliamente utilizado en fabricación, educación, gobierno e industrias de servicio. Se le denomina total porque en ella queda concernida la organización de la empresa globalmente considerada y las personas que trabajan en ella, es decir, esta entonces hace casi que un análisis general de la empresa y de los procesos y determina cómo deben estar alineados y cuál debe ser la optimización de cada uno de los procesos y las personas para ser entregados en los demás. Es decir, si mi trabajo depende de otro, pues cómo debe ser el trabajo de ese otro para que pueda ir encadenado con el mío, en qué tiempos, en qué momentos, ¿sí? Entonces, digamos que esta puntualmente puede ser un poquito compleja eh, al inicio, cuando la están entonces adaptando a la organización, pero una vez acogida es sumamente interesante porque optimiza absolutamente todos los procesos y a todas las personas, ¿sí? Sin embargo, ojo, también hay algo y es que, bueno, depende del tipo de organización, obviamente se adapta más fácil a una pequeña que a una grande, pero no es imposible, no es imposible. De hecho, muchas empresas grandes tienen este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, cuando ya ingresan a las personas a cierto cargo determinado, ya tiene muy explícito casi cuál es su deber ser dentro de la organización y de ese engranaje en términos de los procesos, ¿sí? Bueno, tenemos este de Six Sigma, es un método basado en datos que examina los procesos repetitivos de las empresas y tiene por objetivo llevar la calidad hasta niveles cercanos a la perfección. Es más, se propone una cifra, 3.4 errores o defectos por millón de oportunidades y se distingue de otros métodos en el hecho de que corrige los problemas antes que se presenten. Muy interesante. Claro que como ven, casi que este Six Sigma es más para procesos productivos. Puede que en administrativo se dé, pero
digamos, está muy alineado a la utilización de maquinaria o equipos, ¿sí? Para que eso se dé. Recuerden pues que en términos de la administración del recurso humano es un poquito más complejo. En ese sí, digamos, va más adaptado el empoderamiento. Este es el SIGMA, entonces, más en términos del manejo de maquinaria y equipos y cómo esos procesos o esas máquinas tienen que estar ejecutando un proceso determinado, en qué tiempos, en qué momentos. Y miren, lo que dice en términos de, por ejemplo, de los errores, casi que esos procesos tienen 0 errores, ¿sí? Entonces es bien interesante. Tenemos este just in time o justo a tiempo, postula que se debe producir solo lo que sea necesario en la cantidad que sea necesaria y en el momento necesario. Es muy particular. Obviamente no va orientado a todas las empresas. Yo tengo que determinar la mía particularmente, qué hace, para quién, en qué mercado, en qué momentos, ¿sí? Este just in time lo vemos mucho en empresas de alimentos o restaurantes particularmente. Yo creo que en la mente tenemos una, no recuerdo el nombre de la pizza, pero es una pizzería, al menos acá en Medellín, donde te dicen, te llegan, haces el pedido y te llega en 30 minutos. Si en 30 minutos no le llega, no la pagan. Ojo, ellos manejan este sistema. Es decir, entonces internamente están tan organizados que casi que desde el momento que la persona está haciendo el pedido, se está ejecutando el proceso productivo, de forma que la entrega pueda ser ejecutada a los 30 minutos, ¿sí? Ojo, por eso, digamos, en nuestro contexto colombiano es un poquito complejo percibir este sistema, ¿sí? O que en realidad se dé. Particularmente lo vemos en negocios como ese, pero en países más grandes o digamos un poquito más organizados o con mayor infraestructura, porque ojo, eso es también lo complejo, cuando yo requiero importar, hacer distribución y demás, también hay que tener en cuenta, bueno, puede que internamente yo sí esté organizado para poder ofrecer este aspecto, pero ¿será que mi entorno también me presta, digamos, las condiciones necesarias para que yo lo dé? Entonces, miren que en Colombia también hay una particularidad y es que no tenemos muy buenas vías o al menos las ciudades internas, cuando las empresas que importan se puede demorar un poquito más en los productos en llegar, ¿sí? Entonces, digamos, es un poquito más complejo acogerse a esta teoría, ¿sí? Sin embargo, pues es muy válida y es muy interesante en términos de, bueno, de lo que se está ofreciendo puntualmente. Bueno, chicos, no, esas son casi que en general todas las teorías o nuevas tendencias en términos del pensamiento administrativo y de los procesos como tal en la organización. Espero sean pues claros y de su agrado. Igual ya saben que cualquier duda o inquietud con mucho gusto será atendida. Feliz día para todos.